Bueno, buenas, buen día a los que están acá, a los que después vean esto. Hoy la idea es, como siempre, primero hacer un trabajo sobre el sistema nervioso, ahora un poco más entrando, que lo voy a plantear también mucho desde lo mental, porque es lo que a mí más me interesa de todo este trabajo, es la orientación que tengo. Y antes de empezar, como siempre, quiero hacer recomendaciones, sobre todo para los que los vean después. Estos trabajos que planteo son en general muy suaves, son prácticas muy simples. A todas las personas con las que lo trabajé le hicieron bien, nunca tuve ninguna respuesta negativa de nadie, etcétera. Pero no son inocuas. Entonces, les pido por favor que si sienten alguna sensación desagradable que va en aumento y en algún momento se empiezan a sentir un poquito agobiados, por favor dejen de hacer la práctica, porque no es para ustedes y eso no significa nada. Por ahí no es el momento, lo que sea, y en ese caso necesitan el trabajo como realmente yo lo doy, que es de forma individual, ¿sí? Estas clases más que nada es para compartir un poco lo que hago y que las personas que lo necesiten lo puedan usar. Dicho esto, ¿sí? Entonces vamos a empezar a practicar. Entonces vamos a sentarnos, yo también lo voy a hacer en una posición cómoda, yo estoy sentada en una silla, pueden sentarse en una silla, en el piso, donde ustedes quieran. También lo pueden hacer parados o en cualquier posición que estén cómodos, acostados también. Y lo que vamos a hacer es evaluar nuestro nivel de energía en esta mañana, cómo está nuestra energía, cómo está también nuestra sensación de bienestar, malestar, ¿sí? O sea, pensar un poco internamente cómo nos sentimos, ¿sí? En mi caso, hoy tengo la energía bastante alta, yo diría un 80%. No estoy al 100 porque vengo ayunando hace muchas horas. Eh, y no me duele absolutamente nada. Estoy muy bien de sensaciones de bienestar, malestar, ¿sí? Entonces, esa primera evaluación es para que podamos tener un primer reconocimiento para observar cuáles son los cambios que van a ir sucediendo en toda la práctica que vamos haciendo. Dicho esto, vamos a trabajar con las sensaciones corporales, ¿sí? Lo pueden hacer con los ojos cerrados o con los ojos abiertos. Como ya dije en la otra clase, eh, abrir o cerrar los ojos en cualquier momento de la práctica es algo a lo que los invito, a que se dejen llevar por esa necesidad de abrir o cerrar los ojos en los momentos que ustedes lo sientan, ¿sí? En este caso, si quieren cerrar los ojos para hacer este ejercicio, los hacen con los ojos cerrados, o si lo quieren hacer con los ojos abiertos, con los ojos abiertos. Lo que vamos a hacer es sentir el cuerpo. Entonces vamos a sentir lo que aparezca en la cabeza, no con mucho detalle, lo que sientan en la cara, en el rostro, lo que sientan en el cuello, en los hombros, en los brazos, los antebrazos, las manos, los dedos, la yema de los dedos, en el pecho, la espalda, todo el tórax, en la cintura, en el abdomen, en todo el espacio abdominal, en los glúteos y toda la pelvis, en los muslos, las piernas, los pies, los dedos de los pies.
las plantas de los pies. Entonces, una vez que llegamos ahí, vamos a volver a recorrer el cuerpo ahora tratando de notar sensaciones dolorosas, ¿sí? En el rango de las sensaciones dolorosas están todas las sensaciones que se perciben mínimamente como desagradables. Cualquier pequeña tensión, ¿sí? Hasta dolor agudo. Todo lo que está en ese rango, que es un montón, ¿sí? Pero puede que no haya casi ninguna sensación de esa clase o puede que haya un montón. Entonces, simplemente nótenlas y sigan recorriendo el cuerpo hacia arriba hasta llegar a la cabeza, como si hicieran una listita. Acá, acá, acá y acá, pero no se queden sintiendo esas sensaciones dolorosas. ¿Sí? En mi caso, lo que noto, ¿sí? Es una tensión que tengo en el lado derecho, que la suelo tener como parte de mi repertorio corporal. Entonces, y está suave y no mucho más. ¿Sí? Y esto es importante que se den cuenta. Quizás en un primer reconocimiento, si uno no entra en observar parte por parte, lo que siente es, está todo bien, no me duele nada. Después cuando empieza a reconocer un poquito más, empieza a sentir algunas tensiones. Y si ampliáramos este trabajo, cada vez sentiríamos más sensaciones dolorosas. Y esto no quiere decir de que eh, tenemos más cada vez, sino que estamos ampliando, ¿sí? La percepción de distintos lugares en el cuerpo. Y esto tiene que estar claro porque si no muchas personas se confunden. Y es algo que a veces pasa en las clases de prácticas corporales. Las personas entienden que cada vez le duele más el cuerpo y en realidad no. Lo que pasa es que se están conectando más con las sensaciones dolorosas. ¿Sí? Y ahora entonces vamos a revertir este proceso y nos vamos a conectar con las sensaciones placenteras. Vamos a dirigir nuestra atención a eso. Entonces vamos a volver a recorrer el cuerpo y en cada zona, por ejemplo, la cabeza por donde vamos a empezar, vamos a elegir sentir las sensaciones agradables, placenteras que haya en la cabeza. Si hay alguna sensación desagradable en la cabeza, la rodeo o la salteo. ¿Sí? A muchas personas les es difícil rodear la sensación, no lo hagan, entonces simplemente vayan a un lugar donde estén, en donde se sienta placentero y continúan con el rostro, el cuello y van parte por parte. Lo importante acá es poder reconocer esas sensaciones placenteras y llevar la atención a cada una de ellas. Y a medida que continúan, ¿sí? Fíjense que va a aparecer un efecto. Van a empezar a sentirse diferentes, sobre todo en esta apreciación de homeostasis, de bienestar-malestar. Se van a empezar a sentir mucho mejor. Y la verdad que están igual que antes. No igual, hay un pequeño, siempre hay un pequeño cambio, pero lo que están reconociendo es como si ustedes dirigen la atención a algo placentero, inmediatamente se sienten bien. Lo importante que es observar cómo se mueve nuestra atención y hacia dónde se mueve nuestra atención. Entonces, resultante de esta observación de las sensaciones placenteras, notamos que hay un estado mental y emocional más claro, inclusive a algunas personas les puede surgir la sonrisa, les puede surgir calma, les puede surgir alegría, ¿sí? Observen eso.
Y si no están ahora en una posición cómoda, busquen una posición cómoda, porque lo que vamos a hacer ahora es eh, observar un poco cómo el diálogo mental nos, nos impacta. Entonces, voy a decir algunas frases y acá, de nuevo, tengan cuidado con lo que dije al principio, con las recomendaciones que di. Busqué frases bastante comunes, ¿sí? Y no muy fuertes, justamente porque no quiero que se sientan mal, sino lo que quiero es que entiendan cómo en lo cotidiano nos hacemos daño con un montón de cosas que estamos pensando. Entonces el trabajo va a ser, voy a yo ir diciendo las frases, ustedes escúchenlas y por favor repítanlas, verbalícenlas mentalmente, ¿sí? Porque no es lo mismo escucharlo de otra persona que decírnoslo. Aunque casi para el cerebro hicieron ya algunos estudios que casi es lo mismo, ¿sí? Lo que escuchamos o lo que nos decimos, el cerebro se lo cree, sí o sí, se cree todo. Y esto es algo importante de reconocer también. Entonces, yo digo la frase, voy a dejar un momento de silencio para que ustedes se la repitan y lo que vamos a ir observando es cómo cambia este estado a medida que vamos diciendo todas estas frases. Estoy muy agotada. No voy a poder. Voy a llegar tarde. Me parece que está enojado. Estoy confundida. No sé qué hacer. Tiene que ser como yo quiero. Me duele mucho. No tengo ganas. Estoy fastidiada. Simplemente noten, ¿sí? Los que tienen más experiencia en meditación se van a dar cuenta, quizás de la primera frase, de la tensión que apareció en la cabeza, ¿sí? Y que a medida que fuimos diciendo una y otra, fue aumentando, ¿sí? Inclusive para los que tenemos más práctica, esto sucede, si no podemos hacer muy rápido la, las 6 R's entre frase y frase. Entonces, observen el cuerpo, qué sucedió, observen también la mente, cómo se siente, abierta, cerrada, apretada. Y fíjense qué pasó con el sistema nervioso. Es difícil reconocer ahí el cambio en la activación, pero seguro que hubo un cambio en la activación por esta tensión que estamos reconociendo. Tómense un momento más para notar. ¿Sí? Si esa tensión en la cabeza también está en el cuello, en los hombros. Registren cómo sienten el tono de la piel, el latido cardíaco, la respiración. Y piensen que esto fue, fueron algunas frases, no sé, habremos tardado un minuto o algo así en decirla, pero ¿cuánto tiempo en el día estamos hablándonos de esta manera? Cómo se va acumulando a través de las horas del día la tensión que nosotros mismos vamos generando por no darnos cuenta, básicamente, de lo que está pasando. Y ahora
Vamos a repetir otras frases distintas y vamos a ver cómo nos sentimos. Estoy llena de energía. Me siento llena de posibilidades. Estoy llegando tranquila y a tiempo. Lo veo muy alegre y muy feliz. Me siento muy clara. Sé lo que tengo que hacer. No tiene que ser como yo quiero, es como es. Siento mucho placer y bienestar. Estoy motivada, estoy alegre y abierta. Entonces vuelvan a observar. Creo que la mayoría se va a sorprender del cambio. Muchas veces les digo justamente que te digan lo contrario de lo que estuvieron pensando o que piensen lo contrario de lo que estuvieron pensando de cierta persona. Y quería mostrarles por qué les estoy diciendo esto con este ejercicio. Entonces noten cómo esa tensión en la cabeza se disipó un poco o quizás desapareció completamente para algunas personas. Quizás también sintieron que bajó la tensión en el cuello, en los hombros, en el pecho. Noten las sensaciones en la piel, más difícil de reconocer, pero algunos lo van a sentir. El tono de la piel enseguida se suelta, sobre todo si sonrieron cuando estuvieron diciéndose. Y observen la respiración, lo más lento. Todo se tranquilizó. Entonces, lo que les quiero mostrar con esto es que más allá de las prácticas que uno puede hacer para calmar el sistema nervioso, para regularlo, para equilibrarlo, como lo quieran decir, lo que importa es lo que estamos pensando, más que nada. Eso es lo primero, el primer trabajo, es el más difícil, y como es el más difícil, usamos estas técnicas y las podemos usar y podemos usar un montón de cosas. Pero lo importante es entender de dónde vienen estas tensiones, ¿sí? Porque a veces me pasa con muchas personas que se angustian mucho porque de repente se sienten mal y no entienden de dónde vino. Y simplemente es lo que estuvieron pensando durante 3, 4, 5 horas. Entonces ahora lo que les voy a proponer es que piensen un poquito si hay algún movimiento que les resulta desafiante. Quizás alguna persona tiene alguna lesión en el hombro, en una rodilla, y simplemente estirar un poco la rodilla ya le molesta, o, o es un movimiento con la columna, que ya saben que si van en una cierta dirección les tironea, ¿sí? Entonces, lo que les pido, que muy suavemente y respetando para no lastimarse, porque la idea no es lastimarse, sino de tener una pequeña sensación de cómo es esa incomodidad que aparece, ¿sí? Y no fuercen el cuerpo, pero hagan el movimiento que cada uno elija, ¿sí? Yo muchas veces esto en las clases con los alumnos les digo un movimiento para hacer, pero acá es a elección de ustedes,
¿sí? Puede ser flexionar la columna hacia adelante, puede ser levantar un brazo. Si ya sienten incomodidad, bueno, prueben eso, porque lo que vamos a hacer es algunas técnicas para justamente cambiar el estado del sistema nervioso y volver a probar ese movimiento para ver si hay un cambio, ¿sí? Puede ser que haya un cambio, puede ser que no haya un cambio, ¿sí? No está garantizado, pero es interesante observarlo. Entonces, una vez que hicieron el movimiento que eligieron, vamos a aplicar esta técnica que es la más sencilla de todo mi repertorio de herramientas, de toda mi caja de herramientas, y que se la enseño a todo el mundo y la usan todas las personas, porque es una técnica que se puede usar en la calle, en cualquier lado. Entonces, la técnica simplemente es agarrar el dedo pulgar de cualquiera de las dos manos, lo vamos a hacer con una y con otra, ¿sí? Con la otra mano, tomarlo así. Lo importante es que la uña, ¿sí? Esté cubierta y que presionen sobre todo sobre la uña y esa parte del dedo, ¿sí? Eso es lo más importante. Si lo hacen así, no va a funcionar tanto, o puede ser que no funcione. Tienen que cubrir bien, bien todo el dedo, ¿sí? Y presionan. ¿Cuánta presión? El dedo, no sé si se ve ahí, pero ven que se puso como coloradito, ¿sí? Entonces, estoy haciendo una presión suficiente como para que aumente un poquito ahí la sensación de constricción de la circulación. Y por eso el dedo se está poniendo colorado. Y vamos a mantener esto un ratito. Y le voy a pedir que observen la respiración. Porque a algunos ya le cambió y a otros les está por cambiar. Y lo que van a sentir es que van a respirar más lento. Solamente apretándose el dedo. Y van a sentir después de varias respiraciones que empieza a haber una cierta relajación en el cuerpo, ¿sí? A los que no conocen este tipo de técnicas les puede resultar una relajación extraña. Cuando se la enseño a algún niño, siempre lo que dicen es, tengo ganas de dormirme", ¿sí? Y viene con una cierta sensación de somnolencia o algo que pueden asimilar a eso. Y puede haber sensaciones en la cabeza que van a aparecer. Pueden tener ganas de cerrar los ojos. Puede aparecer la sensación de tragar saliva. Puede aparecer sensaciones en el abdomen, en los órganos abdominales, sobre todo los digestivos, que se relajan. Pueden llegar a hacer ruido, borborismos. Entonces, suavemente vamos a soltar este dedo y observar un poco cómo sentimos todo el cuerpo. Los que tengan más práctica de percepción corporal se van a dar cuenta que un lado está muy distinto del otro.
Por eso lo vamos a hacer con el otro dedo también, para no quedarnos con la mitad del cuerpo raro. Entonces, una vez que lo reconozcan, toman el otro dedo con la otra mano, presionan. En mi experiencia, cada vez que lo hago necesito menos presión y cada vez que lo hago es más rápido. Entonces, a algunas personas sentir esas primeras sensaciones de relajación les va a llevar un ratito, a otras personas 10-15 segundos para que ya sientan la activación y luego noten cómo va profundizando. Entonces, este trabajo, mi recomendación es como mínimo 1 minuto con cada dedo y si están en situaciones de estrés, sería buenísimo 3 minutos con cada dedo. Le ponen un cronómetro, ¿sí? Yo ahora no, lo estoy haciendo mucho más sensorialmente, que es como lo suelo hacer, no me pongo el cronómetro, pero para empezar a trabajarlo lo pueden hacer con un cronómetro. Una vez que lo hayan navegado este ejercicio, que lo hagan un tiempo, como digo, pueden soltar el cronómetro y observar cómo con el segundo dedo llegan a una suerte de equilibrio. ¿Esto qué quiere decir? Puede ser que un dedo necesite más tiempo que el otro. Los que tienen experiencia en meditación, sobre todo la meditación que practico yo y enseño, que es la meditación Twin, se van a dar cuenta que hay sensaciones que aparecen que son parecidas a las que aparecen en Yana. Entonces, para mí ya está de este lado. Fíjense ustedes si sueltan el dedo cuando quieran. Noten cómo se sienten. Es una sensación en general muy agradable, ¿sí? Excepto para algunas personas que justamente están muy acostumbradas a la adrenalina y esto les resulta difícil de navegar. Por eso las recomendaciones que les di al principio, ¿sí? Puede pasar. Entonces, cuando ustedes quieran, cuando tengan ganas, no se apuren, van a hacer el movimiento de nuevo que eligieron. A ver si cambió algo. Como digo, puede cambiar o no, porque a veces los movimientos están inhibidos por el sistema nervioso y a veces los movimientos están inhibidos por otras razones, ¿sí? Mucho más, estructurales y sostenidas en el tiempo. Entonces, de todas maneras, por ahí sienten una leve mejoría, por lo menos de las sensaciones dolorosas, no del movimiento. Y
Una vez que lo chequearon, ¿sí? Noten el estado mental, emocional. Entonces ampliamos las sensaciones de bienestar y si llevamos la atención a eso, cómo nos sentimos. Seguida cómo surge la sonrisa, cómo podemos también ampliar mentalmente esa sensación de bienestar, disfrutando de las sensaciones placenteras. Es muy importante. Entonces vamos a hacer ahora una segunda técnica. Estoy dejando un poquito que empiecen a sentir cómo el efecto va a ir bajando, ¿sí? El efecto va a ir bajando. Esto no dura mucho tiempo. Dentro de unos minutos, para algunas personas esto puede durar 5 minutos, para otras 10, para otras un poco más, ¿sí? Y la idea no es estar todo el día apretándose el dedo, sino utilizarlo en momentos donde reconozcamos que necesitamos regularnos un poco, ¿sí? Porque la activación simpática que nos permite estar en actividad y en movimiento todo el tiempo, sobre todo de día, que es donde naturalmente surge y tenemos picos de cortisol, uno muy justamente hasta alrededor de este horario tenemos un pico. Entonces, no es algo malo, es algo totalmente natural, deseable y sano, ¿sí? Pero cuando esto se mantiene todo el día, cuando todo el día tenemos el cortisol alto, donde todo el tiempo estamos haciendo picos de estrés y picos de estrés y picos de estrés, eso ya es otra cuestión y es de trabajo está apuntado a eso si lo vamos a hacer diariamente. Si no, simplemente es algo para visitar como un lugar agradable donde acceder, ¿sí? Y con muchas personas también lo uso como una puerta para entrar en la meditación, sobre todo cuando hay estados de ansiedad o distintas sensaciones que son como desafiantes para ponerse a observar la mente. Entonces, vamos a hacer una segunda técnica, ¿sí? Esta vez es un poquito más compleja, así que vamos a necesitar un poquito de observar de qué se trata. Y vamos a colocar un dedito acá. ¿Sí? Ven que está mi clavícula, justamente me puse esta remera para que lo puedan ver bien. Esta es mi clavícula, ¿sí? Voy a poner el dedo arriba de la clavícula, ¿sí? Y ven que acá está este músculo, se llama esternocleidomastoideo. Voy a poner mi dedo detrás, ¿sí? No lo que sería adelante, sino detrás y sobre la clavícula, ¿sí? Y el otro dedo, vamos a hacer dos, lo vamos a poner delante de este músculo, debajo de la mandíbula, ¿sí? Si no se ubica en el músculo, lo que pueden hacer es, se apoyan la mano en la frente, ¿ven? Que yo presioné un poquito y ahí el músculo salió. Bueno, entonces un dedo acá y el otro acá, ¿sí? Una vez que tienen los dos deditos ahí, lo que vamos a hacer es, borrar el pelo así se ve, pequeños, pequeños circulitos, con nada de presión, ¿eh? Muy, muy suaves. Entonces giren la cabeza si están más cómodos, un poquito, fíjense que es un giro muy, muy chiquito. Y masajeo ahí, simplemente es mover suavemente la piel.
Con el dedo que les sea cómodo, muy, muy suave. Y vamos a estar un ratito haciendo esto. Les puede pasar eso que me acaba de pasar, que es que me cambió la respiración. Y van a ir sintiendo algo muy parecido a lo que sucedió en el ejercicio anterior. Y suavemente cambia la respiración y que empiezan suavemente a sentir cada vez más y más relajación. Entonces, como hicimos el ejercicio anterior, no vamos a estar mucho tiempo en esto, si no se me van a quedar dormidos acá. Vamos a dejar este lado, ¿sí? Y vamos a ir al otro lado. Entonces, fíjense, es sobre la clavícula y detrás del músculo, ¿sí? El músculo está ahí, aquí, y acá delante del músculo, que acá es como más ancho, y debajo de la mandíbula. Entonces muevo, ¿sí? Está más como giren la cabeza, ¿sí? Pero se puede hacer como ustedes quieran. Y ahí, fíjense que fue más rápido ya para mí. Muy poca presión, por favor no aprieten. A los nervios no les gustan que los traten fuerte. Son muy delicados. Con nada, con nada, con nada están contentos ya. Es muy suave. Sientan. Me aparecen como sensaciones como algunas personas lo asimilan a calambre, pero es como un hormigueo en realidad. En algunos lugares de la musculatura. Por favor, permítanlos normal y están liberando tensión. No pasa nada que no esté buenísimo. Un poquito más. Entonces, dejen el lugar y observen cómo se sienten. ¿Sí? Estas técnicas, algunas funcionan mejor para algunas personas, otras para otras, por eso hay muchas distintas formas de acceder. Y nuevamente pueden probar a hacer los movimientos que habían hecho antes, a ver si hay algún pequeño cambio, cómo se sienten. Ahí va, el bostezo es genial, permítanlo si surge. Y fíjense que en esta práctica vimos hasta ahora cómo los pensamientos pueden afectar el sistema nervioso.
Y ahora estamos viendo cómo el sistema nervioso puede afectar el movimiento. Y vamos a continuar haciendo una práctica que es más que nada con la respiración. Entonces vamos a llevar nuestra atención a cómo el cuerpo respira ahora, después de todo lo que hicimos, va todo muy tranquilo. Y lo que vamos a hacer es, cuando exhalamos, siempre por la nariz, vamos a inspirar y exhalar por la nariz, que no se confunda eso. Vamos a hacer el sonido de la M, ¿sí? Entonces, es un pequeño sonido con la boca cerrada, que sería así. Mm. Es como un zumbidito, como un zumbido de una abejita, ¿sí? Por eso en yoga esta práctica se llama Brahmari. Mm. Entonces hay un momento que el aire entra, no hay sonido, y un momento que el aire sale y hacen el sonido. Si quieren pueden cerrar los ojos, si quieren pueden quedarse con los ojos abiertos. Mm. Y ahora lo que les voy a pedir es que si es cómodo, ¿sí? Mantengan la lengua pegada al paladar superior, después la dejan moverse cuando hacen el sonido, pero mantengan la lengua ahí, lo más pegadita adelante, en el medio y atrás. Simplemente es para abrir las, la vía aérea. Mm. Van a notar que se nota más la vibración al colocar la lengua ahí. Mm. Y de nuevo van a notar sensaciones similares a las que visitamos en las otras dos prácticas. Mm. No importa mucho cómo es el sonido, se los digo porque me lo preguntan siempre. Lo que les salga está bien. Mm. Tampoco importa si la respiración es más, menos larga.
Sí, sí que no la fuercen y que no se sientan de ninguna manera agobiados, que sea algo que les traiga bienestar. Mm. Y acá la práctica mínima que siempre recomiendo son 10 respiraciones, pueden hacer más. En este caso, hagan una más simplemente y luego lleven la atención a las sensaciones en el cuerpo, sobre todo, como hicimos al principio, noten las sensaciones placenteras, ¿sí? Y puede haber seguro sensaciones dolorosas en algún lado, pero ignórenlas, lleven la atención, las sensaciones placenteras donde las encuentren y noten cómo de ese contacto con las sensaciones placenteras surge la sonrisa. Si no está surgiendo, vayan a otro lugar donde conecten un poquito mejor con esa sensación placentera. Entonces encontramos un lugar determinado en el cuerpo que al sentirlo nos hace sentir particularmente bien. Y que la sonrisa amplíe las sensaciones placenteras, que las sensaciones placenteras amplíen la sonrisa. Fíjense si quieren cerrar o abrir los ojos. Entonces vamos a tratar de traer un recuerdo de un momento en el que fuimos muy felices, nos sentimos muy bien, estábamos muy alegres, no eufóricos ni nada, algo muy simple, mirando un amanecer, llegando a determinado lugar que nos hizo sentir así, sintiendo mm, una sensación amorosa o teniendo un deseo amoroso hacia alguien, viendo algún animalito, alguna flor. Me encantan las mariposas y si pienso en mariposas enseguida me surge la sonrisa, se me amplía la cara. Entonces puede ser algún recuerdo de estos contactos o también puede ser que nos imaginemos algo, algo que nos haga sentir así, abiertos, alegres, tranquilos. Entonces ahí también podemos imaginarnos un lugar, un animal, un árbol, una flor.
una sensación, un sonido, por ejemplo, el sonido del viento, ahí nos place, o el sonido del agua, puede ser cualquier cosa. Si esto no funcionó, vamos a usar algunas frases, tal vez ya mucho más potentes de las que antes trabajamos, brindarnos amablemente unos deseos amorosos. Que mi cuerpo esté sano y fuerte. Que mi mente esté calma y clara. Que mi corazón esté rebosante de amor y bondad. Yo simplemente disfruto de entrar en contacto con el sentimiento de amor y benevolencia. No tiene que ser algo fuerte, es algo muy suave. A medida que lo cultivamos, y cultivarlo simplemente significa permanecer en la atención, en el sentimiento. Cuando lo cultivamos se expande, suave, lenta y naturalmente. También es completamente natural que la mente se mueva. Entonces podemos observar que se mueve de un lado al otro, no hay ningún problema con eso. Mientras podamos ver ese movimiento. Pero también es naturalmente normal que nos distraigamos, que de repente nos vayamos con alguna de esas sensaciones que aparecieron y empezamos a pensar en cualquier cosa. No pasa absolutamente nada si eso sucede. Cuando nos damos cuenta, vamos a tomar el camino de vuelta. Y el camino de vuelta es simplemente soltar esos pensamientos, relajarnos, notar la sonrisa o sonreír si no la habíamos olvidado y volver a conectar con el sentimiento. Si se me escapó porque me fue mucho tiempo, lo vuelvo a evocar de la misma manera que lo hice al principio. Con la imagen, con una frase, como haya sido.
Entonces, cuando estemos un momento con la mente en el sentimiento, vamos a tomar la decisión de salir suavemente de esta pequeña meditación. Entonces, cuando quieran, tomen contacto con el cuerpo, el entorno, abran los ojos, muévanse y observen otra vez el estado mental, emocional, qué sucedió, cómo notan ahora las sensaciones de bienestar, malestar en todo el cuerpo, cómo notan la energía, ¿sí? Muchas personas sienten a veces que la energía les baja con este tipo de práctica y ahí nos damos cuenta cómo están entendiendo adrenalina como energía y no están sensando la verdadera energía del metabolismo. Y pueden, si quieren, volver a hacer el movimiento una vez más, ¿sí? Y observar, a ver, unos movían el cuello, otros la columna, otro lo que sea, a ver qué pasó, si hay algún cambio. Esto lo uso un montón, el hacer distintos movimientos entre prácticas para muchas veces ir evaluando algunos orígenes de las inhibiciones, de la movilidad, etcétera, etcétera. Pero también para, a veces yo ya lo sé, pero necesito que el alumno lo reconozca, que se dé cuenta dónde y de dónde viene la tensión y cómo se origina. Entonces es un trabajo muy interesante así de detective, que si uno tiene ganas de entrar en eso se vuelve muy divertido. Llegamos entonces al final de esta práctica. Espero que les haya gustado, que los que después la vean les traiga mucho bienestar. Y ahora sí, los que están acá tienen alguna pregunta o quieren comentar, nos tomamos unos minutitos para eso también. Graciela. Bueno, primero comentar eh, que vine en la práctica ya desde ayer, que estoy con una tensión importante en la nuca, en la espalda alta. Tuve una salida por una invitación social y me generó un poquito de estrés porque no la tenía ni prevista ni estaba con esa predisposición, pero bueno, y con mucha alegría igual. ¿Qué sucedió? Después el transporte, no tenía cómo volverme, tuvieron que bajarme en la aplicación de Didi, no sé qué, eso me estresó, no sabe. Entonces, la práctica que hiciste cuando empezamos con las frases, el, primero, por supuesto, entrar en contacto con el cuerpo, con la relación de la mente, con esas frases notaba, con las primeras que eran las de eh, esas, esos reclamos que uno tiene con uno mismo, en los lugares donde fueron alojándose. En algunas no me sentí identificada, puntualmente, en las que más me sentía identificada, y igualmente cuando terminó todo el rastreo ese, me quedó la tensión más importante en la zona entre el cuello, Sí. de conexión con el tórax y la cabeza. Eso fue clarísimo. Pero clarísimo fue lo que yo cargué entonces con toda esa aplicación que tenía, que me la bajaron en el teléfono. Fue como que me hubiera hecho un viaje, no sé, a un lugar desconocido, los miedos, porque hasta la imagen de la cara, cuando me bajaron, una, una persona invitada en el lugar me dice, bueno, te bajo la aplicación para irte a tu casa.
y hasta me sacaron una foto de mi cara. Sí, sí, Me sí, dio sí. como el sistema nervioso se alteró mucho. Ay, Sí, pero lo que sí, yo tardé. es interesante este ejemplo que estás dando porque es muy frecuente. No, no, que Eh, no puedo, digo, Nosotros esto, creemos que nos estresamos nada más cuando tenemos un accidente de auto, nos rompimos una pierna, o no creemos que nos estresamos porque salimos a un lugar y se nos complicó la vuelta. No creemos que, como te dije antes, nos subimos a un auto y nos podemos estresar. No, no, todas las cosas cotidianas, sí, y quiero igual aclarar algo, ¿no? Hay personas que tienen una resiliencia muy grande al estrés. Entonces, realmente sienten la activación, pero la pueden rápidamente surfear y no se sienten estresadas. O sea, no hay pico de cortisol porque lo bajan enseguida, ¿sí? Hay otras personas que les encanta el pico de corte. Entonces, eh, sucedió algo que ya las activó y se activan más y más y más y más y más. No quiero decir que esto que digo que les encanta, quiero decir que ahí hay un acondicionamiento mental que los lleva sin darse cuenta a reforzar el circuito, ¿eh? Eso estoy diciendo. No quiero decir que las personas insanamente se están haciendo daño, sino que no se dan cuenta, ¿sí? Eh, entonces sí, sucede. Y sucede eso, con pequeñas cosas que nos decimos todo el tiempo. es muy, muy, eso fue muy puntual en ese diálogo, como vos bien definiste, que la primera parte fue la relación entonces mente-cuerpo, cómo influye la mente en el cuerpo. Después el sistema nervioso en el cuerpo, después tuve esa otra. Cuando vos dijiste, bueno, elijan un movimiento, como yo estoy en una piedra andando, eh, 6R, no 6R, eso está, viste, va, viene, pero realmente me llamó la atención, te digo la verdad, ayer, porque fue muy contrarrestante de tener toda una vida con esta práctica y de golpe, la verdad que sentí esas diferencias cuando fui a un lugar donde tenía que cumplir, quería estar, pero no quería estar, las dos cosas, esa confusión que fue una de las frases que sí me identifiqué, estoy confundida en una de las que dijiste, vos dijiste algunas cuantas frases y en esa me sentí identificada en ese sentido, ¿no? Bueno, en la segunda parte de otra práctica, eh, no hice la práctica, busqué, bueno, esos movimientos, pero después como fuimos a la del dedo, hiciste otras pautas y retomamos, a ver ahora cómo están, fue increíble como después fue todo junto. O sea, en el primer momento un poquito, bueno, hacia la torsión en tórax, la cabeza en un lado, dejé que eso sucediera, pero no tenía una coordinación, ni pensaba ni no pensaba, estaba un poquito la confusión en las direcciones de orientar el movimiento, teniendo conocimiento previo, digamos, de a ver qué puedo hacer, pero lo solté eso, porque yo dejé que el cuerpo buscara ese movimiento en esa zona. Pero cuando terminamos de hacer la práctica con acerca de La buscar el dedo, primera con el dedo. la del dedo, ya noté ahí cómo cambió y fue como más, el movimiento fue mucho más, fue junto. Es como Claro, que lo que lo pasa ahí lo que podés ver, esto es lo que digo, que por eso yo lo uso mucho para rastrear el origen de las inhibiciones de movimiento, ahí podés ver que por ahí esto que vos ya lo tenías registrado, hubo una sensación, toda una cosa que estresó el sistema, una tensión que se acumuló, y al entrar el sistema, la activación vagal que hicimos, bueno, desciende rápidamente y el movimiento se desinhibe, ¿sí? Pero quiero ser muy clara, no sucede con todos los movimientos eso. Hay personas que van a hacer esta práctica y no les va a suceder, van a sentir que están en el mismo lugar, que duele absolutamente igual y que no hay ningún tipo de mejoría, ¿eh? Eso está bien, que quiere decir que hay que trabajarlo desde otro lugar, ¿sí? Ahora, por ejemplo,
si sucediera eso, ¿no? Por ejemplo, esta última semana con un alumno trabajamos esto y pasó eso. Lo que después terminamos trabajando fue sobre su fascia en relación al movimiento. Lo que tienen que entender que aún aunque trabajemos sobre la fascia, en ese caso, igual yo primero hice este trabajo antes de trabajar sobre la fascia para que el sistema nervioso diera permiso para entrar en profundidad en la fascia, porque si no, no te lo permite. Y entonces uno puede hacer mucho trabajo facial, pero el sistema nervioso no está de acuerdo, no funciona. Entonces lo que hay que entender es cómo se dan las interrelaciones y cómo están funcionando en determinado momento en nosotros, o si trabajamos con personas, en determinada persona, para poder ir haciendo el orden correcto. El orden es súper importante. La jerarquía es súper importante para que las prácticas funcionen bien. Esto que dices en jerarquía. Sí, esto tenía jerarquía. Yo siempre Claro, organizo así las prácticas porque esa es mi forma de pensar sobre lo que hago, ¿sí? Eh, y muchas veces eso es lo que falla en determinadas prácticas, es el orden y la perspectiva. La, lo que te dije antes de que empezáramos la clase, ¿no? La perspectiva. La perspectiva es muy importante, entender cuál es la perspectiva desde la cual vos estás haciendo lo que estás haciendo, ¿sí? Eso la lleva mucho perspectiva tiempo. del docente, estás hablando tu perspectiva. No solo el docente, nosotros como practicantes, Ajá. ¿sí? Te voy a dar un ejemplo en relación a lo que vos dijiste antes, ¿no? O sea, cuando nos pasan estas cosas en la vida diaria, bueno. Me invitaron a un lugar. Por un lado quiero ir, por otro lado no tengo la energía para ir porque estoy cansada o lo que sea que me pase o qué sé yo. O por ahí, yo quiero, en mi caso me puede llegar a pasar, yo quiero ir a un lugar a estar con estas personas que me son tan queridas, pero a mí de noche no me gusta salir. Esa es una realidad que tengo. No me gusta, no me siento bien estando de noche en un lugar que no sea mi casa. ¿Sí? Porque no lo suelo hacer, primero no es algo que frecuento, y segundo porque, nada, es como tengo una característica muy mamífera, de noche se duerme. Entonces, ¿qué sucede? Eso no es que nosotros estamos confundidos, eso es que la vida es así. Muchas veces tenemos sensaciones contrapuestas. Si ustedes se sensan a lo largo del día, esto pasa montones de veces. El tema acá es cómo nosotros llegamos a tomar una decisión consciente sobre eso. Entonces, si yo decido, no, mira, no voy a ir porque priorizo mi descanso, lo que tengo que hacer mañana, etcétera, etcétera, y aunque te quiero un montón, te mando besitos, pero no voy a estar ahí, o decido ir porque pongo eso en primer plano y digo, bueno, mañana voy a estar cansada, pero es lo que es y tengo muchas ganas de hacer esto y esta es mi decisión. Se terminó, no hay ninguna confusión. Lo que nos confunde es que no tomamos la decisión conscientemente, las decisiones se toman solas, ¿sí? Y es después de visión correcta, viene intención correcta. Es esa decisión que está clara. Entonces, cuando yo sé lo que me pasa y lo observo desde una perspectiva clara, tomo una decisión correcta. ¿En relación a qué? En relación a lo que yo siento y lo que necesito. No tiene que estar bien para nadie más que para mí. No tiene que ser No, sano para claro, nadie más que después para mí. Si los demás lo lo que, entienden o no lo entienden, es otro problema. claro, es como que estando en el lugar hasta me adormecía, la energía estaba baja y después media crítica y ese diálogo conmigo, que igual estaba, hice bien en ir por esto de que quería estar, pero no quería, hay una parte de esa reunión que era estar primero en un No por eso, espectáculo pero que digo, fuera, y pasa un bueno, montón pero, de veces y nosotros sí, podemos tomar entonces, conociendo sí, esto de cómo funcionamos,
Ser Podemos más tomar rápida con más medidas, podemos decisiones. dormir antes, por ejemplo, si tenemos que salir de noche. Podemos prepararnos mentalmente para ciertos eventos, podemos hacer un montón de cosas para apoyar esa decisión, pero primero tenemos que tomarla. Bien. Y en relación a las jerarquías de lo que practicamos, la siguiente, porque ahora quiero buscar antes del sonido, de la práctica del sonido, después yo sentí un momento que, inclusive cuando hablaste de los llanas con esta práctica, pero primero está el pensamiento aplicado, porque hay un momento que yo, cuando vos lo dijiste, digo, apretando el dedo es como, yo lo había pensado, pero digo, ¿alguno estará en llana? Digo, si estás No, 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 apretado. yo dije sensaciones similares a las que Ah, aparecen en llana, ah, no que bien, estaban perfecto. entrando en llana. Puede Está ser que a claro. algunos les pase y a otros no. Eso tiene que ver con qué estaba pasando en la mente, por ejemplo, si aparecía el sentimiento de amor y benevolencia y ustedes se Sí, conectaban con eso y estaban ahí. Pero a lo que quería traer con eso que dije es que cuando nosotros hacemos la práctica de Twin, el sistema nervioso entra en profunda activación parasimpática, ¿sí? Eso es lo que sentimos. Empezamos a sentir que cada vez estamos más relajados y más relajados y más relajados y hay más y más y más bienestar, ¿sí? Entonces, para que relacionen, sobre todo eso, lo que meditan, unas sensaciones con las otras, que no son todas cosas separadas, que están inconexas, todas están trabajando juntas. sí, que en definitiva la resultante de la jerarquía final llegamos a un estado de meditación cuando completamos la práctica, ¿no? Exacto. Claro, sí, 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 bien. Y sí, la del porque lo sonido, pensé en ese sentido también de brindarles algunas herramientas a las personas que sienten un cierto desafío para meditar, para poder acercarse a la meditación. ¿Sí? Que yo creo que es la mejor práctica de todas las prácticas que podemos hacer, es la mejor, sobre todo cuando está bien perspectivada, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir? Para hacerlo re simple. Cuando nosotros vamos a meditar y nos sentamos ahí con la alegría de ser amables y generosos y amorosos con nosotros mismos, sin ninguna exigencia, para nosotros ni para la práctica. Esa es una perspectiva correcta, esa es una actitud correcta. Me siento ahí, disfruto de lo que estoy haciendo. Yo tomé esta decisión y la llevo a cabo con una sonrisa, disfrutando de lo que me propuse hacer. Y después nadie dijo cómo va a ser, qué va a pasar, etcétera, etcétera. Entonces, navego lo que venga. Me abro a eso, ¿sí? Y todas cosas buenas aparecen cuando nosotros nos abrimos. gracias, gracias. Gracias a vos. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta más. Si no, creo que con lo que comentamos cubrimos un montón de cosas. Y ya echarle más palabras al asunto es un montón. Así que los, los dejo ir a sus actividades. Les agradezco un montón por venir. ¿Sí? Y espero que los que lo vean después lo puedan aprovechar y este video va a estar en YouTube. Si alguien tiene alguna dificultad, por favor haga un comentario, así los puedo ayudar. Les mando un abrazo, que tengan un lindo sábado. Gracias. Chao, chao.